Meditación sobre la esperanza. Introducción. ¿Cuál es el logos propio de la escatología cristiana? Durante mucho tiempo, la escatología ha venido definida como la doctrina de las cosas últimas o doctrina acerca de lo último. Por cosas últimas entiéndase ciertos sucesos que al final del tiempo sobrevendrán al mundo, a la historia y a los hombres. Entre ellos se contaba el retorno de Cristo como Señor del universo, el juicio del mundo y el cumplimiento del reino, la resurrección de todos los muertos y la nueva creación de todas las cosas. Tales sucesos últimos habrían de irrumpir en este mundo desde un más allá de la historia, poniendo fin así a esta, dentro de la cual se agita y se mueve todo aquí abajo. Pero al retrasar hasta el último día tales acontecimientos, estos perdían su significado de orientación, de aliento y de crítica para la totalidad de los días que el hombre pasaba aquí en la historia, más acá del final. Por ello, las doctrinas acerca de este final llevaban una vida peculiarmente estéril, situada al final de la dogmática cristiana. Eran como un apéndice suelto, como algo apócrifo, carente de toda importancia esencial. Tales doctrinas no tenían relación alguna con las referentes a la cruz y la resurrección, la glorificación y el dominio de Cristo, y no se deducían necesariamente de estas. Estaban tan alejadas de ellas como los sermones del día de difuntos que pueden estarlo de la fiesta de Pascua. En la medida en que el cristianismo se fue convirtiendo en la organización que sucedió a la religión estatal romana y sostuvo con obstinación las mismas pretensiones que ésta, la escatología, así como el efecto movilizador, revolucionario y crítico de esta sobre la historia que el hombre debe vivir ahora, fueron abandonados a las sectas de fanáticos y a los grupos revolucionarios. En la medida en que la fe cristiana desalojó de su propia vida la esperanza en un futuro que le sirve de base, trasladando aún más allá o a la eternidad, a pesar de que los testimonios bíblicos que esa fe continuaba enseñando están llenos de una esperanza mesiánica en un futuro para la tierra. La esperanza emigró, por así decirlo, de la iglesia y se volvió contra ella, desfigurada de múltiples modos. Mas, en realidad, escatología significa doctrina acerca de la esperanza cristiana, la cual abarca tanto lo esperado como el mismo esperar vivificado por ello, en su integridad y no solo en un apéndice del cristianismo. Es escatología, es esperanza, mirada y orientación hacia adelante, y es también por ello mismo apertura y transformación del presente. Lo escatológico no es algo situado al lado del cristianismo, sino que es sencillamente el centro de la fe cristiana, el tono con el que armoniza todo en ella, el color de la aurora de un nuevo día esperado, color en el que aquí abajo
está bañado todo. Pues la fe cristiana vive de la resurrección de Cristo crucificado y se dilata hacia las promesas del futuro universal de Cristo. La escatología es el sufrimiento y la pasión que tiene su origen en el Mesías. Por ello, no puede ser realidad un fragmento de doctrina cristiana. Por el contrario, el carácter de toda predicación cristiana, de toda existencia cristiana y de la iglesia entera tiene una orientación escatológica. Por ello, solo existe un auténtico problema de la teología cristiana, un problema que su propio objeto le plantea a ella y que mediante ella se plantea a la humanidad y al pensar humano. El problema del futuro, pues todo lo que en los testamentos bíblicos de la esperanza se nos aparece como lo otro, como aquello que nosotros no alcanzamos ni a pensar ni a imaginarnos basándonos en el mundo actual y en nuestras experiencias hechas con él. Todo eso decimos, se nos presenta como promesa de algo nuevo y como esperanza en el futuro asentado en Dios. El Dios de quien aquí se habla no es un Dios intramundano o extramundano, sino el Dios de la esperanza. Romanos 15:13. Un Dios que tiene el futuro como carácter constitutivo. Un Dios tal como le conocemos por el Éxodo y por las profecías de Israel. Un Dios que en consecuencia no podemos tener dentro de nosotros o por encima de nosotros, sino en puridad tan solo delante de nosotros. Un Dios que sale a nuestro encuentro en sus promesas para el futuro y al que por tal motivo no lo podemos tampoco tener, sino solo aguardar en una esperanza activa. Una teología auténtica debería ser concebida por ello desde su meta en el futuro. La escatología debería ser no el punto final de la teología, sino su comienzo. Más, ¿cómo hablaremos de un futuro que todavía no está ahí y de acontecimientos venideros que aún no hemos presenciado? ¿No son todos estos sueños, especulaciones hueras, deseos y temores que se quedarán necesariamente en algo vago e inconcreto, puesto que nadie puede comprobar tales cosas? La expresión escatología es errónea. No puede existir una doctrina de las cosas últimas si por doctrina se entiende un conjunto de enunciados doctrinales que podemos comprender basándonos en experiencias que se repiten siempre y que cualquier hombre puede tener. La expresión griega logos se refiere a la realidad que está ahí, que está siempre ahí y que es reducida a la verdad en la palabra que corresponde. En este sentido, no resulta posible ningún logos del futuro a no ser que éste sea la continuación o la repetición simétrica del presente. Pero si el futuro hubiera de traer algo nuevo y sorprendente, entonces no está permitido decir nada sobre él. No se puede decir nada con sentido sobre él, pues solo en lo permanente y en lo que se repite con regularidad
y no en lo nuevo contingente, puede residir una verdad expresable en un logos. Aristóteles puede afirmar ciertamente que la esperanza es el soñar del hombre despierto. Pero para los griegos la esperanza representa un mal salido de la caja de Pandora. ¿Cómo puede la escatología cristiana reducir el futuro al lenguaje? La escatología cristiana no habla del futuro en general. Arranca de una determinada realidad histórica y enuncia el futuro de esta, la posibilidad y la potencialidad de futuro de esta. La escatología cristiana habla de Jesucristo y del futuro de éste. Conoce la realidad de la resurrección de Jesús y predica el futuro del resucitado. Por esto, el fundar en la persona de la historia de Jesucristo todos sus enunciados acerca del futuro representa la piedra de toque de los espíritus escatológicos y utópicos. Pero si, merced a la resurrección, el Cristo crucificado posee un futuro, esto significa inversamente que todos los enunciados y juicios acerca de Cristo tienen que decir a la vez algo sobre el futuro que hay que aguardar en él. Así pues, el modo como la teología cristiana habla acerca de Cristo no puede ser el modo propio del logos griego o de los enunciados doctrinales basados en la experiencia, sino solo el modo propio de proposiciones acerca de la esperanza y promesas para el futuro. Todos los predicados adjudicados a Cristo dicen no solo quién fue y quién es, sino que implican afirmaciones acerca de quién será y qué hay que aguardar de él. Todos esos predicados afirman: Él es nuestra esperanza. Colosenses 1:27. En la medida en que de este modo tales predicados anuncian al mundo en promesas el futuro de Cristo y insertan la fe en la esperanza de su futuro no sobrevenido aún. Las afirmaciones de la promesa que nos hablan de esperanza se anticipan al futuro. El futuro oculto se anuncia ya en las promesas y a través de la esperanza despertada influye en el presente. Los enunciados doctrinales encuentran su verdad en la conformidad controlable que guardan con la realidad que está ahí y que puede experimentarse. Los enunciados de la promesa que nos hablan de la esperanza tienen en cambio que entrar en colisión con la realidad experimentable en el presente. No son resultados de experiencia, sino constituyen la condición de posibilidad de experiencias nuevas. No pretenden iluminar la realidad que está ahí, sino la realidad que viene. No aspiran a copiar en el espíritu la realidad que existe, sino a insertar esta realidad en el cambio que está prometido y que esperamos. No quieren ir a la zaga de la realidad, sino precederla. De este modo la tornan histórica. Pero si la realidad es percibida históricamente, entonces tenemos que preguntar con J.J. Hammond, ¿quién pretende sacar del presente conceptos exactos sin conocer el futuro?
En la escatología cristiana, lo presente y lo futuro, la experiencia y la esperanza entran en mutua contradicción, de tal manera que aquella no le proporciona al hombre conformidad y armonía con lo dado, sino que lo introduce en el conflicto entre esperanza y experiencia. En todo, por esperanza hemos sido salvados, pero una esperanza que ve no es una esperanza, pues lo que uno ve, ¿cómo lo esperará? Y si esperamos algo que no vemos, aguardaremos con paciencia. En todo el Nuevo Testamento, la esperanza cristiana se dirige a lo que todavía no se ve. Es por ello esperar contra esperanza. Por esa razón condena lo visible y lo ahora experimentable, presentándolo como una realidad perecedera, como una realidad abandonada de Dios, que nosotros debemos dejar atrás. La contradicción en que la esperanza coloca al hombre con respecto a la realidad actual de sí mismo y del mundo es precisamente la contradicción de la que nace esa esperanza. Es la contradicción de la resurrección con respecto a la cruz. La esperanza cristiana es esperanza de resurrección y manifiesta su verdad en la contradicción con que el futuro de la justicia, prometido y garantizado en ella, se enfrenta al pecado, la vida a la muerte, gloria al sufrimiento, la paz al desgarramiento. Calvino vio muy bien la discrepancia en que la esperanza fundada en la resurrección nos coloca. Se nos promete la vida eterna, pero se nos promete a nosotros, los muertos. Se nos anuncia una resurrección aventurada, pero entre tanto estamos rodeados de podredumbre. Se nos llama justos y sin embargo el pecado habita en nosotros. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, pero entre tanto hallamos oprimidos aquí por una miseria infinita. Oímos hablar de una bienaventuranza inefable, pero entre tanto nos hallamos oprimidos aquí por una miseria infinita. Se nos promete sobreabundancia de todos los bienes, pero somos ricos solo en hambre y en sed. ¿Qué sería de nosotros si no nos apoyásemos en la esperanza y si en este camino a través de las tinieblas, iluminado por la palabra y por el Espíritu de Dios, no se apresurase nuestro entendimiento a ir más allá de este mundo? La esperanza debe demostrar su fortaleza en esta contradicción. Por ello, la escatología no puede perderse en vaguedades, sino que tiene que formular sus enunciados acerca de la esperanza en contradicción con la experimentada presencia del sufrimiento, del mal y de la muerte. Por ello, resulta siempre muy difícil desarrollar una escatología en sí misma. Mucho más importante es mostrar que la esperanza constituye el fundamento y el soporte del pensar teológico, constituye el fundamento y el resorte de pensar teológico en general.
e introducir la perspectiva escatológica en los enunciados de la teología que hablan de la revelación de Dios, la resurrección de Cristo, la misión de la fe y la historia. La esperanza de la fe. En esta contradicción con que la palabra de promesa se opone a la realidad perceptible del sufrimiento y de la muerte, la fe se apoya en la esperanza y se apresura a más allá de este mundo. Decía Calvino. Con ello se quería afirmar que la fe cristiana huya del mundo, pero sí, desde luego, que anhela el futuro. Creer significa, de hecho, superar las barreras, trascender, encontrarse en éxodo. Pero de tal modo que no por ello quede suprimida o pasada por alto la realidad opresora. La muerte es muerte verdadera y la podredumbre, podredumbre hedionda. La culpa sigue siendo culpa y el sufrimiento continúa siendo también para la fe un grito que carece de una respuesta. La fe sobrepasa estas realidades, pero no para refugiarse en el ámbito celestial, en lo utópico. No se pierde soñando en una realidad diferente. Solo puede sobrepasar las barreras de la vida construidas por el sufrimiento, la culpa y la muerte, allí donde tales barreras están realmente derribadas. Solo siguiendo al Cristo resucitado de la pasión, a Cristo resucitado de la muerte en abandono de Dios y del sepulcro. Solo siguiendo al Cristo resucitado de la pasión, al Cristo resucitado de la muerte en abandono de Dios y del sepulcro, llega la fe a tener una mirada despejada hacia el horizonte, en que no existe una tribulación alguna, hacia la libertad y la alegría. La fe puede y debe dilatarse hasta la esperanza. Allí, solo allí donde con la resurrección del crucificado están derribadas las barreras contra las que se estrellan todas las esperanzas humanas. Allí la fe se convierte en la utopía y la eudaimonía. Allí la esperanza de la fe se transforma en apasionamiento por lo posible. Kierkegaard, porque puede ser apasionamiento por lo posibilitado. Allí acontece en la esperanza la extensio animi ad magna, como se decía en la Edad Media. La fe ve el inicio de este futuro de amplitud y de libertad en el acontecimiento de Cristo. La esperanza que brota de él examina los horizontes que de esta manera se abre por encima de una existencia cerrada. La fe vincula al hombre a Cristo. La esperanza abre esta fe al futuro amplísimo de Cristo. La esperanza es, por ello, el acompañante inseparable de la fe. Si falta esta esperanza, entonces ya podemos hablar con mucho ingenio y con mucha afectación de la fe. Podemos estar seguros de que no la tenemos. La esperanza no es sino la expectación de aquellas cosas que, según el convencimiento de la fe, están verdaderamente prometidas por Dios.
Por ello, la fe está segura de que Dios es veraz y la esperanza aguarda que Dios a su debido tiempo revele la verdad. La fe está segura de que Dios es nuestro Padre y la esperanza aguarda que se comportará siempre con nosotros como tal. La fe está cierta de que nos ha dado la vida eterna y la esperanza aguarda que esa vida se develará alguna vez. La fe es el fundamento en que descansa la esperanza y esta alimenta y sostiene a la fe. Nadie puede aguardar algo de Dios si no cree antes en sus promesas. Pero de la misma manera, nuestra débil fe, para no desfallecer, tiene que ser apoyada y sostenida por nuestro paciente esperar y por nuestro aguardar. La esperanza renueva y reanima constantemente a la fe y se cuida de que se levante cada vez más fuerte para perseverar hasta el final. Calvino. De esta manera, en la vida cristiana, la fe posee el prius, pero la esperanza tiene la primacía. Si el conocimiento de la fe fundado en Cristo, sin el conocimiento de la fe fundado en Cristo, la esperanza se convierte en utopía que se pierde en el vacío. Pero sin la esperanza, la fe decae, se transforma en pusilanimidad y por fin en fe muerta. Mediante la fe encuentra el hombre la senda de la verdadera vida, pero solo la esperanza le mantiene en esa senda. Así, la fe en Cristo transforma la esperanza en confianza y la esperanza dilata la fe en Cristo y la introduce en la vida. Creer significa rebasar en una esperanza que se adelanta las barreras que han sido derribadas por la resurrección del crucificado. Creer significa rebasar en una esperanza que se adelanta las barreras que han sido derribadas por la resurrección del crucificado. Si reflexionamos sobre esto, entonces esa fe no puede tener nada que ver con la huida del mundo, con la resignación y los subterfugios. En esta esperanza, el alma no se evade de este valle de lágrimas hacia un mundo imaginario de gentes bienaventuradas, ni tampoco se desliga de la tierra, pues, para decirlo con palabras de Ludwig Feuerbach, la esperanza sustituye el más allá de nuestro sepulcro en el cielo por el más allá sobre nuestro sepulcro en la tierra. Lo reemplaza por el futuro histórico, por el futuro de la humanidad. Das Wesen der Religion. En la resurrección de Cristo, la esperanza no ve la eternidad del cielo, sino precisamente el futuro de la tierra sobre la que se yergue su cruz. Ve en la cruz precisamente el futuro de la humanidad por la que Cristo murió. Por ello, para la esperanza es la cruz la esperanza de la tierra. Esta esperanza lucha por la obediencia corporal porque aguarda una resurrección corporal y se hace cargo con dulzura de la tierra destruida
y de los hombres maltratados, porque le está prometido el reino de la tierra. Ave crux unica spes. Pero a la inversa, esto no significa otra cosa, sino que el que así espera no podrá conformarse jamás con las leyes y los sucesos inevitables de esta tierra, ni con la fatalidad de la muerte, ni con el mal que engendra constantemente otros males. Para ella, la resurrección de Cristo no es solo un alivio en una vida llena de acechanzas y condenas a morir, sino también la contradicción de Dios al sufrimiento y la muerte, a la humillación y la injuria, a la maldad del mal. Para la esperanza, Cristo no es solo consuelo en el sufrimiento, sino también la protesta de la promesa de Dios contra el sufrimiento. Si Pablo llama a la muerte el último enemigo, también hay que proclamar a la inversa que el Cristo resucitado y con él la esperanza de la resurrección es el enemigo de la muerte y de un enemigo. Corintios 15, 26. También hay que proclamar a la inversa que el Cristo resucitado y con él la esperanza de la resurrección es el enemigo de la muerte y que un mundo que se conforma con ella y de un mundo que se conforma con ella. La fe se introduce en esta contradicción y con ello se convierte en sí misma en una contradicción contra el mundo de la muerte. Por esto, la fe, cuando se dilata hasta llegar a la esperanza, no aquieta, sino que inquieta, no pacifica, sino que impacienta. La fe no aplaca. La fe no aplaca el cor inquietum, sino que ella misma es ese cor inquietum en el hombre. El que espera en Cristo no puede conformarse con la realidad dada, sino que comienza a sufrir a causa de ella, a contradecirla. Paz con Dios significa discordia con el mundo, pues el aguijón del futuro prometido punza implacablemente en la carne de todo presente no cumplido. Si tuviéramos ante los ojos tan solo aquello que vemos, entonces nos contentaríamos alegres o tristes con las cosas tal como son. Pero el que no nos conformemos, el que no se llegue a una armonía amistosa entre nosotros y la realidad, se debe a la esperanza inextinguible. Esta mantiene disconforme al hombre hasta que llegue al gran cumplimiento de todas las promesas de Dios. Le mantiene in statu viatoris, en aquella apertura al mundo por el estar abierta por la promesa de Dios en la resurrección de Cristo. No puede ser abolida ni por ninguna otra cosa más que por el cumplimiento precisamente de Dios. Esta esperanza transforma a la comunidad cristiana en una constante inquietud dentro de aquellas
sociedades humanas que quisieran estabilizarse, convirtiéndose en la ciudad permanente. Transforma a la comunidad cristiana en fuente de impulsos siempre nuevos que incitan a realizar aquí el derecho, la libertad y la humanidad, y la luz del futuro anunciando que debe venir. Esta comunidad cristiana está obligada a la responsabilidad de la esperanza que hay en ella. Esta comunidad cristiana está obligada a la responsabilidad de la esperanza que hay en ella. Es acusada a causa de la esperanza y la resurrección de los muertos. Hechos 23:6. Siempre que esto ocurre, la cristiandad accede a su verdad y se convierte en testigo del futuro de Cristo. El pecado de la desesperación. Así pues, la fe para poder vivir tiene que estar remitida a la esperanza. El pecado de la incredulidad se funda entonces evidentemente en la falta de esperanza. Es verdad que de ordinario se afirma que el pecado consiste en su origen, en que el hombre quiere ser como Dios, pero esto representa tan solo una cara del pecado. La otra cara de tal arrogancia es la falta de esperanza, la resignación, la pereza, la tristeza. De ella brotan la tristeza y la frustración que impregnan todo lo viviente con los gérmenes de una dulce putrefacción. El Apocalipsis de Juan 21:8 menciona entre los pecados cuyo futuro es la muerte eterna a los cobardes antes que a los incrédulos, que a los impíos, que a los asesinos y que a otros. El Apocalipsis de Juan 21:8 menciona entre los pecadores cuyo futuro es la muerte eterna a los cobardes antes que a los incrédulos, que a los impíos, que a los asesinos y que a otros. Para la carta a los hebreos, la apostasía de la esperanza viva en cuanto constituye desobediencia a la promesa en medio de la tribulación, en cuanto significa quedar alejado del pueblo peregrino de Dios, es el pecado que amenaza en su camino al que espera. La tentación no consiste tanto en querer ser titánicamente como Dios, sino en la debilidad, en el desaliento, en el cansancio de no querer ser aquello que Dios nos propone. Dios ha elevado al hombre y le ha otorgado un horizonte despejado hacia lo libre, hacia lo abierto. Pero el hombre queda rezagado, el hombre falla. Dios promete una nueva creación de todas las cosas en justicia y en paz, pero el hombre actúa como si todo permaneciese en lo antiguo. Dios juzga al hombre digno de sus promesas, pero éste no se atreve a aquello que le propone. Dios juzga al hombre digno de sus promesas, pero éste no se atreve a aquello que se le propone. Este es el pecado que más hondamente amenaza al creyente. No el mal que hace, sino el bien que deja de hacer. No sus delitos, sino sus omisiones son las que le acusan. La
acusan de falta de esperanza, pues los llamados pecados de omisión se fundan siempre en la falta de esperanza y en la pusilanimidad. No es tanto el pecado cuanto la desesperación la que nos arroja en la condenación, dijo Juan Crisóstomo. Por ello, la Edad Media considera la accedida o tristia como uno de los pecados contra el Espíritu Santo que llevan a la muerte. En su libro titulado Sobre la Esperanza, 1949, Joseph Pieper ha mostrado muy bellamente cómo esta falta de esperanza puede adoptar dos formas. Puede ser presunción, praesumptio, y pueden ser desesperación, desperatio. Ambas son formas del pecado contra la esperanza. La presunción es una anticipación inoportuna, la arbitraria de cumplimiento de lo que esperamos de Dios. La desesperación es la anticipación inoportuna, arbitraria, del no cumplimiento de lo que esperamos de Dios. Ambas formas de falta de esperanza basada en el cumplimiento anticipado o en el abandono de la esperanza eliminan el carácter itinerante de esta. Se rebelan contra la paciencia de la esperanza que confía en el Dios de la promesa. Quieren impacientes el cumplimiento ya ahora, o no quieren en absoluto esperanza. Tanto en la desesperación como en la presunción se petrifica y congela lo verdaderamente humano. Eso que únicamente la esperanza consigue mantener en la movilidad fluida. De esta manera también la desesperación presupone la esperanza. Aquello que no anhelamos no puede ser objeto ni de nuestra esperanza ni de nuestra desesperación. Agustín. Aquí hacemos una pausa. Continuaremos con la introducción. El dolor de la desesperación consiste sin duda en que existe una esperanza. Pausamos.